Hola a todos, vamos a continuar con los videoblogs que les hemos estado compartiendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de estrategias de regulación emocional en niños. Mi nombre es Carla María Pichardo Romero y soy licenciada en psicología, parte del equipo de CAPI. Bien, nos parece importante poder abordar este tipo de tema debido a que es muy común ver o escuchar que de repente los niños, las niñas tienen comportamientos socialmente inadecuados o conductas disruptivas. Estas conductas que no solo van a dificultar su aprendizaje, sino también que van a tener repercusiones en sí mismo y en el entorno en el que están inmersos o en el que se encuentran conviviendo. Entonces, esperamos y nos parece eh, oportuno poder brindarles a ustedes algunas estrategias que les ayuden a mejorar y a tener un mejor manejo de este tipo de situaciones. Antes de comenzar, quiero mencionarles que los niños cuando nacen y hasta el año y medio no tienen esa capacidad de autorregulación. Necesitan del entorno y en este caso de la mamá, de este vínculo que tiene con ella para poder tener esa regulación emocional. La mamá es quien provee al niño, al bebé de esta regulación. Cuando el bebé rompe en llanto, la mamá acude, lo calma, lo tranquiliza, lo arrulla, le canta y entonces el bebé vuelve otra vez a su estado de equilibrio. Es hasta aproximadamente los 3 años cuando los niños empiezan a formar este sistema, este aparato cognitivo referente a las emociones y se empieza a manifestar en frases como estoy enojado, no me gusta, mi abuelita es muy linda. Es hasta esa edad que también se va dando el lenguaje y esto es fundamental para el desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque el lenguaje precisamente le va a ayudar al niño a verbalizar aquello que está sintiendo, haciendo haciendo saber a las personas lo que está experimentando a nivel emocional y esto va a impedir que se desborde emocionalmente, le va a dar esa capacidad de tener serenidad. Por eso el lenguaje es muy importante en el desarrollo emocional. Y bien, entendemos la emoción como esta experiencia que vamos a tener al recibir un estímulo. Un estímulo puede ser una luz, un ruido, incluso el comentario de una persona. Ese estímulo lo vamos a percibir por medio de nuestros sentidos, lo vamos a evaluar y entonces va a ocurrir una experiencia emocional en nosotros. Esa experiencia nos va a dar una respuesta. Y entonces vamos a tener lo que es la emoción. La emoción tiene tres componentes, siempre van a estar presentes tres componentes. El primero son los pensamientos, que por lo regular son automáticos, es decir, no tenemos la capacidad de procesarlo o de pensarlo, sino que son así, de manera inmediata. Se experimenta la emoción y los pensamientos surgen. Tenemos sensaciones en nuestro cuerpo como la agitación, la respiración acelerada y también vamos a tener un comportamiento como el deseo de querer huir, las ganas de llorar o de golpear a alguien. Y bien, algunos ejemplos con las emociones básicas que son las que pues cotidianamente manifestamos y son las que más se conocen, ¿no? Está en la tristeza vamos a tener pensamientos autocríticos, desesperanzados, conformistas, vamos a sentir debilidad muscular, dolor en el cuerpo y podemos tener ganas de dormir mucho más de lo que acostumbramos y no querer hacer nada. En la alegría podemos tener pensamientos optimistas, de confianza, de gratitud. Podemos experimentar sensaciones como estar ligero, como una expansión en el pecho. Y nuestros comportamientos pueden ser reír, hablar mucho más, querer ser más platicadores y querer hacer más actividades. En el miedo, los pensamientos normalmente se caracterizan por ser pesimistas, sin esperanza, incluso hasta catastróficos, ¿no? Cuando tendemos a exagerar mucho las situaciones malas o negativas.
Empieza a haber respiración acelerada, sudoración de las manos, escalofríos y los comportamientos pueden ser la huida en este caso. La ira, los pensamientos pueden ser agresivos, juzgadores, frustrados, hay agitación muscular, sentimos aceleración en nuestro corazón y a veces tenemos las ganas de querer agredir a alguien, tanto física o verbalmente. La vergüenza tiene pensamientos de arrepentimiento, sensaciones de rubor, de angustia en el pecho, de esconderse y queremos huir, incluso hasta desviar la mirada. Eh, las emociones tienen una función, nos sirven para algo y tienen una función de motivación. ¿Por qué? Porque van a provocar que las personas tendamos a responder de cierta manera o de cierta forma. Va a haber una función de información, porque justamente teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, va a informar a la persona de cómo es que está experimentando cierta emoción, qué está sintiendo en el cuerpo. Y va a haber una función social porque no solo me va a informar a mí cómo me siento, sino también va a informar a los demás de cómo o lo que puede estar experimentando y de manera contraria. A mí me va a informar de cómo las personas están experimentando esas emociones o qué es lo que están sintiendo en ese momento. Entonces, con esto, de alguna manera, yo puedo inferir que a lo mejor está triste, que está alegre, que está enojado. Y de alguna manera va a mediar el comportamiento que podamos tener. Va a haber una función en la toma de decisiones. Las emociones van a tener un papel fundamental en la toma de decisiones, por ejemplo, al elegir una profesión o al elegir a una pareja. Y también hay repercusiones en otros procesos mentales, como es la percepción, la memoria, el razonamiento y la creatividad. Es muy visible eh, que las emociones de alguna forma causan un desajuste en la razón, en el razonamiento que podamos tener, ¿no? Y es por ende que manifestamos, o en este caso los niños manifiestan, pues conductas no tan adecuadas, porque la razón se ve ahí eh, fracturada o afectada por la experiencia emocional que estemos sintiendo en esos momentos. Entonces es importante que podamos identificar y percibir las emociones, no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Que podamos percibir y sentir en nuestro estado emocional justamente manteniendo nuestra capacidad de razonar para que podamos tener respuestas emocionales favorables. Y pues con ello podemos mejorar las relaciones no solo interpersonales, es decir, las que tenemos con el entorno en el que nos desenvolvemos, sino también una relación intrapersonal consigo mismo de mayor bienestar. Y entonces de ahí que es importante enseñarles a los niños justamente a identificar y diferenciar esas emociones, ya que se encuentran en una etapa en la que todavía están en ese proceso de aprendizaje y necesitan de esa otra persona que les ayude, que les enseñe. El primer paso para poder hablar de regulación emocional es hablar de conciencia emocional. Primero hay que trabajar y enseñarle al niño a identificar las emociones. ¿Qué pasa cuando me siento alegre? ¿Qué pasa cuando me siento enojado? Cuando estoy triste. Identificar esas emociones en sí mismo y también en los demás. Posteriormente, entonces ya podríamos empezar a trabajar y hablar de regulación emocional, donde justamente debe de haber un equilibrio entre lo que siento, entre lo que pienso y la forma en la que voy a actuar. Tiene que haber un equilibrio y son tres agentes importantes para poder trabajar esta parte de la regulación emocional. Y entonces podemos tener una expresión emocional adecuada. Aquí hay una única regla para poder expresar adecuadamente una emoción, que es, no se vale lastimarme a mí, a los demás o al entorno. Esa es como la única regla que hay que trabajar y enseñarles a los niños para que puedan tener una expresión emocional pues adecuada.
Y bien, dentro de la conciencia emocional, que es como la primera parte que tenemos que trabajar, está el emociómetro. Es una estrategia que nos ayuda en esta parte de no solo identificar las emociones, sino también identificar que cada emoción tiene un nivel y que va en aumento y que justamente no es tan bueno para nuestro bienestar estar en el nivel máximo de la emoción. Por ejemplo, en la alegría. Estoy alegre, está súper bien que sentirme alegre, pero si yo voy aumentando esa emoción, entonces ya no solo estoy alegre, ahora estoy eufórico. Y si la sigo aumentando, me siento desenfrenado y ya nada me puede parar, ¿no? Por ejemplo, en la tristeza. La tristeza, estoy triste, está bien sentirse triste, pero si yo sigo dejando que esa emoción aumente, me voy a sentir después frustrado. Y aún peor, si llego al nivel máximo, me voy a sentir deprimido. Entonces son emociones que está bien sentirlas, pero que cuando van aumentando de nivel, ya nos pueden causar cierto malestar. Entonces, aquí le enseñamos al niño con esta técnica a que cada emoción tiene un nivel y la podemos trabajar con caritas, dibujamos caritas con las expresiones de cada emoción y que va en aumento. Otra forma de trabajar la conciencia emocional es por medio de cuentos y les recomendamos muchísimo El monstruo de colores. Es un cuento muy bonito, ilustra de manera muy lúdica esta parte de la identificación de emociones y lo que se siente, cómo se experimenta cada una de ellas. Entonces, el monstruo de colores es un monstruo que al principio no sabe ni qué siente, tiene todas las emociones revueltas y no sabe qué es lo que está pasando con él. Entonces, poco a poco va descubriendo cada una de las emociones y la forma en la que se experimenta y les ayuda incluso hasta identificar las emociones por colores, ¿no? En la diapositiva anterior les mostraba las emociones personificadas que nos muestra la película de Intensamente, ¿no? Donde también es una película bastante ilustrativa sobre cómo es que funciona esta parte emocional en nosotros, ¿no? Y sobre todo para los niños, la verdad es que es eh, una película que les ayuda muchísimo y les sirve. Entonces, tanto la película de Intensamente como El monstruo de colores nos enseñan a identificar las emociones también por un color. Y eso la verdad es que les ayuda muchísimo a los niños y les hace entender o comprender un poco más fácil. También podemos trabajar la expresión facial. En la conciencia emocional trabajamos la expresión facial, no solo, repito, no solo en sí mismo, primero en sí mismo, entonces trabajamos y jugamos a hacer caras. A ver, vamos a hacer cara de contentos y ahora de enojados. ¿No? Y entonces exageramos las expresiones para que el niño pueda notar la diferencia de cada una, que él las lleve a cabo y después a lo mejor identificarlas en alguien más. Ahora vamos a jugar a que yo hago una expresión y tú vas a adivinar qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Y entonces lo hacemos a manera de juego. Esto también les ayuda bastante, incluso si lo pensamos a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Ser expresivos. Y la siguiente forma en la que puedes trabajar la conciencia emocional con los pequeños es, puedes dibujar una silueta, la puedes dibujar en el patio de tu casa con gis, la pueden dibujar en una cartulina, en una hoja, en lo que les acomode. Dibujas una silueta y vas a pedirle al niño que marque la parte del cuerpo donde siente cada emoción. Entonces le dices, encierra la parte de tu cuerpo donde sientes la alegría, tacha donde sientes el miedo, colorea donde sientes el enojo. Y entonces el pequeño ya no solo va a tener conciencia de las emociones a nivel facial o a nivel visual, sino ahora también vamos a trabajar de que haga conciencia de su cuerpo y en qué parte del cuerpo es donde experimenta cada una de las emociones. Y esta actividad la podemos complementar después con cada una de las emociones en una hoja blanca. Trabajamos por una emoción en cada hoja, entonces en la primera hoja le dices, vamos a trabajar, vamos a empezar con la alegría. Te voy a pedir que me digas con qué color representas la alegría.
Por lo general, debido al conocimiento que ya tienen, te van a decir amarillo, la alegría es de color amarillo, pero no importa si nos dicen de otro color, porque es un ejercicio personal y quizá para María la alegría sea amarilla, pero quizá para Pedro la alegría sea de color rosa. Entonces, no importa si eligen otro color. Pensemos que nuestro niño nos dice que de color amarillo, ok, coloremos un espacio de la hoja de color amarillo. Ahora, ¿qué te provoca sentirte alegre? Ah, pues a mí me provoca sentirme alegre cuando me como un helado de limón o cuando juego con mis compañeritos en la escuela. Entonces pedimos que dibuje esa cosa, esa experiencia que lo hace sentir alegre. Ahora, ¿qué forma tendría para ti la alegría? Piensa. Eh, tiene la forma de un sol. Ah, ok, dibuja un sol. Para ti la alegría tiene forma de sol. Después de que ya trabajamos esto, le vamos a pedir que dibuje, ya previamente se trabajó la parte del cuerpo en el que siente la emoción, ahora aquí va a dibujar solamente esa parte del cuerpo donde siente la alegría. Y finalmente le vamos a pedir que nos diga para qué cree que le sirve la alegría. Por lo general, cuando llegué a preguntar a los niños para qué les servía la alegría, me decían que para sentirse bien, para estar felices. Entonces, todas las respuestas son válidas. La respuesta que nos dé, si ya pueden escribir, que lo escriban y si no, con dibujos, no hay problema. Entonces, estas son unas actividades que pueden trabajar justamente para ir trabajando primero lo que es la conciencia emocional, que sepan identificar cada una de las emociones, cómo la pueden experimentar y cómo se manifiesta cada una de ellas. Aunado a eso, hay que trabajar el concepto de estar tranquilo. Ya que tienen un poco más de conocimiento en este tema de las emociones, ahora, ¿qué es estar tranquilo? Ah, pues estar tranquilo es sentirte bien, sentirte a gusto, sentirte en calma, sentir paz. Entonces vamos a trabajar con el niño, pero sobre todo que identifique qué cosas le tranquilizan, qué cosas son las que le permiten tener este estado. Ya que hayamos trabajado esto, entonces sí, podemos pasar a esta parte de la regulación emocional. Y entonces entendemos que la regulación emocional significa evaluar y modificar las reacciones emocionales que tenemos. Eh, Vamos a evaluar y modificar estas reacciones emocionales en su intensidad y mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya que trabajamos un poquito esta parte del emociómetro, decimos, sí, sí está bien sentirte triste, pero no está bien a lo mejor llegar, aumentar de intensidad al grado de que el niño ya no solo sienta tristeza, sino que ahora ya se sienta deprimido. Entonces tenemos que ir trabajando la regulación emocional para evitar llegar a esos niveles máximos de cada emoción. Y en el mantenimiento, ¿a qué nos referimos con mantenimiento? Está bien que te sientas enojado, porque querías un juguete y mamá no te lo pudo comprar, pero no es tan benéfico para ti que te sientas enojado todo el día, toda la semana o 2 días, ¿no? Entonces, justamente la regulación emocional nos va a permitir modificar estas reacciones en la intensidad y el mantenimiento y con ello, pues nos va a permitir tener un comportamiento adecuado. Entonces, decimos que controlar la emoción no se trata de bloquearla, no se trata de que el niño no sienta eso que está experimentando en ese momento, sino más bien que pueda experimentar esa emoción sin exagerarla y disminuyendo la intensidad. Que en ese momento son a lo mejor emociones que le van a ser negativas para su bienestar. Entonces, la regulación emocional va a ser esa capacidad de dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. Aquí me gustaría hacer una aclaración y decir que las emociones positivas y negativas no es porque unas sean buenas y otras sean malas, no, sino más bien les llamamos positivas porque normalmente nos causan placer o bienestar y son negativas porque son displacenteras o nos causan algún disgusto. Entonces, no quiere decir que unas sean buenas y otras malas, no. Ambas emociones sirven y ambas emociones en un nivel de intensidad alto
pues nos provocan un malestar o perjudican nuestro bienestar. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una emoción negativa, como en miedo. El miedo puede estar dentro del rubro de las emociones negativas y podríamos pensar que son malas o que el miedo es malo, pero no es así, cada una tiene una función. Por ejemplo, el miedo, vamos por la calle caminando y de repente empieza a ladrar un perro. Nuestra emoción de miedo se activan nuestras sensaciones y entonces lo que hacemos de manera automática es salir corriendo, ¿no? Y buscar dónde podamos tenernos a salvo, ¿no? A lo mejor buscamos a una persona, a algún lugar, o simplemente alejarte de ese estímulo que en ese momento fue el ladrido del perro y que te causó esa emoción de miedo. Entonces, tanto las positivas como las negativas tienen su función y ambas son igual de importantes para trabajarlas. Y bueno, entonces, algunas de las estrategias que les vamos a proporcionar el día de hoy son las siguientes. Vamos a comenzar con la rueda de opciones para el control de la ira. Esta estrategia vamos a realizarla con un círculo que va a estar dividido como en las rebanadas de un pastel y en cada rebanada, ya que previamente trabajamos en identificar qué cosas son las que le hacen sentir tranquilidad al niño, bueno, entonces ahora vamos a anotar cada una de esas cosas en cada uno de los apartados de nuestro círculo. Y podemos anotar cosas como dibujar, como contar hasta 10, como saltar, como escuchar música. Hay algo que hay que tener en cuenta no solo en esta estrategia, sino en algunas otras, que es lo que ya habíamos mencionado. Esta parte de que estas estrategias o estas cosas que el niño va a hacer tienen que ser cosas válidas, es decir, que respeten su propia integridad y la de los demás, lo de los familiares, la de los amigos, la de los primos. Entonces, ya que colocamos cada una de estas actividades en una división, entonces cuando el niño se encuentra en un estado de enojo, de frustración, puede recurrir a su rueda de opciones de control o le podemos también llamar ruleta. Podemos colocar una flechita en medio para que gire y entonces cuando el niño acuda a esa ruleta puede girarla y la actividad que indique la flechita es la que va a llevar a cabo en esos momentos para poder autorregularse. O bien el niño puede elegir de manera libre la que en ese momento desee realizar. La caja de la calma es una actividad muy similar a la que acabamos de mencionar, solamente cambia un poco en la manera de llevarla a cabo o de realizarla. Y bien, aquí es una caja que la podemos elaborar con alguna que tengamos en casa, de zapatos o de alguna otra cosa. La podemos decorar a nuestro gusto, podemos implicar al niño en llevar a cabo la decoración justamente para hacer más dinámica la actividad y aquí vamos a utilizar tarjetitas. En cada tarjetita vamos a escribir alguna de esas actividades que ya identificamos que le devuelven esa tranquilidad y esa calma al pequeño. Las vamos a meter en la caja y cuando el niño se encuentra en una situación de desajuste emocional, puede recurrir a ella y puede sacar una tarjetita y llevar a cabo la actividad que se indique en esa tarjetita. El tiempo fuera positivo, ¿en qué consiste? Consiste en tener un lugar especial dentro del hogar. Puede ser en la sala, puede ser en la recámara del niño, en algún lugar donde nosotros consideramos que es oportuno tenerlo, le designamos ese espacio al pequeño y este espacio debe de caracterizarse por ser un espacio de armonía, donde justamente el niño encuentre esa paz y se pueda relajar. Y podemos colocar objetos como libros, música, juguetes, hojas, plastilina, incluso hasta un pizarrón con pintarrones. Entonces, decorarlo también a nuestro gusto, podemos poner cojines o una sillita. Como eso esas adecuaciones las vamos realizando nosotros de, para que sea un lugar acogedor para el niño. En el semáforo enseñamos a los niños a que justamente a veces el comportamiento lo podemos
o puede ser muy similar al que tiene un semáforo y un automóvil. Y le preguntamos, ¿qué pasa cuando el semáforo está en rojo? Ah, pues indica que el automóvil se tiene que detener. Y entonces enseñamos al niño que esto le va a ayudar a autorregular justamente esos comportamientos impulsivos o esos arranques de ira o de agresión que puede estar teniendo. Y que cuando se encuentra en una situación así, entonces que tiene que pensar que debe de poner alto, tranquilizarse y pensar antes de llevar a cabo algún comportamiento o actuar de una manera que no sea tan apropiada. Después pasaríamos al color amarillo y que en el color amarillo tenemos que pensar posibles soluciones, pensar en toda la gama de soluciones que podemos tener para que cuando el semáforo esté en verde, cuando ya estemos tranquilos y cuando hayamos elegido la opción que nosotros creemos más conveniente o la que más podría ayudarnos y funcionar, entonces sí, está en verde y podemos seguir adelante y poner en marcha la solución que elegimos. Incluso hasta después podemos valorar si nos fue funcional o no. Tocar agua o arena. Tocar agua o arena también es una actividad que les parece muy divertida e incluso pareciera ser actividades que para ellos son un juego, ni siquiera saben que a lo mejor o no tienen tanta conciencia de que les está dando esta regulación o esta calma, pero son actividades que justamente ayudan a eso, ¿no? Entonces colocamos una cajita con arena o bien un recipiente, una tina con agua y le podemos incluso hasta agregar shampoo o algún aroma para que le dé otro tinte y sea mucho más divertido para ellos. Escuchar música, cantar o bailar. Pensemos en nosotros como adultos. ¿Qué pasa cuando estamos en la casa realizando alguna actividad, alguna labor del hogar o estamos realizando trabajo ahora que estamos, bueno, que no podemos salir y que estamos en casa y ponemos música? ¿Qué pasa? De inmediato cambia nuestro estado de ánimo, te sientes mejor, te sientes más activo, incluso hasta realizamos las cosas de manera más rápida y se hace como más amena la actividad que estemos trabajando. Entonces, si a nosotros nos provoca esa sensación de bienestar, a los pequeños también pasa igual con ellos. Para ellos también es muy gratificante y les da mucha calma y relajación el poder escuchar música, cantar o bailar. Y sobre todo si lo realizan en compañía de alguien más. Entonces, aquí también es importante considerar el poder tranquilizador que tiene la música, debido a que va a ejercer en nuestra mente y va a activar ciertas áreas de nuestro cerebro que van a provocar justamente esa calma y esa relajación. Soplar. Soplar es una actividad en la que vamos a lograr calmar a nuestros pequeños a través del control de la respiración. Pero pues vamos a agregarle ciertos elementos para que no solo sea practicar la respiración de manera aburrida y sin significado. Entonces vamos a hacer uso de burbujas, podemos hacer uso de reguiletes, de serpentinas o incluso hasta las trompetillas que nos regalan en las fiestas de cumpleaños también pueden servir para trabajar esta técnica de soplar. O bien, como mostramos ahí en la imagen, podemos elaborar con una cajita de zapatos, marcamos un caminito en la tapa, elegimos, puede ser curveado, puede ser recto, puede ser en zigzag, y con una pelotita de unicel vamos a soplar. Soplamos la pelotita y entonces va a seguir el caminito y vamos a anotar con él. O bien podemos hacer barquitos. Los barquitos los podemos fabricar con tapitas de garrafón. Colocamos un pompón en la parte de abajo, un palillo y con papel o alguna hoja de color hacemos la vela o el triangulito. Entonces, esos barquitos los metemos en una tina de agua y de igual manera soplamos. Soplamos para que el barquito se vaya moviendo sobre el agua. Y con toda esta serie de actividades vamos trabajando el soplar y por ende la respiración. Absorber. Absorber también es una actividad que trabajamos en una tina con agua, metemos papelitos de colores y con un popote absorbemos el papelito
y lo sacamos de la tina. Y aquí podemos hacer ciertas modificaciones y variaciones para que sea una actividad que trabajemos con los pequeños a manera de juego. Podemos echar carreritas y decirle, a ver, gana quien saque más papelitos, o tú sacas los rojos y yo los amarillos. Y al final contamos y el ganador será quien tenga más. Podemos hacer movimientos suaves con telas. Podemos estar sentados frente a frente, tomar la tela por los dos extremos y entonces elevamos la tela y bajamos, elevamos y bajamos. O bien podemos trabajar con más personas que estén conviviendo con nosotros. Igual tomamos una tela por algún extremo, la elevamos y la dejamos caer. Y incluso se puede hacer de manera individual. Tomamos una tela, la elevamos, la dejo caer y puedo hacer ciertas adecuaciones. Podemos decirle al niño que vamos a tratar de que cuando la tela vaya cayendo, cacharla con nuestra cabeza o cacharla con un pie o la cachamos solo con una mano. Incluso y aquí ya hasta podemos trabajar derecha, izquierda, adelante, atrás. También podemos calmar la vista. Calmar la vista. ¿Cómo podemos calmar la vista? Podemos hacer uso de botellas sensoriales, de objetos luminosos, de objetos que giren, o bien utilizar libros con imágenes grandes. Hay libros en tercera dimensión con imágenes muy llamativas. Hubo un tiempo en el que los chicos les gustaba mucho utilizar el spinner. Les encantaba y se entretenían con el spinner, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, la elaboración de botellas sensoriales les encanta elaborar este tipo de botellas, las pueden elaborar a su gusto, utilizar diversos materiales, pueden utilizar semillas, diamantina, pompones, ligas. Incluso si ya leímos el cuento del monstruo de colores y ahí los niños se dan cuenta que la calma está representada con el color verde, podemos hacer nuestra botella de la calma. Y para que sea significativo, podemos utilizar diamantina de color verde y ya tenemos nuestra botella de la calma a la cual los niños pueden recurrir cuando lo crean conveniente. Podemos tener las manos ocupadas. ¿Cómo? Trazamos en el piso con gis alguna figura, alguna letra, algún personaje, una fruta, un objeto, algo que sea de interés y gusto para el niño. Y le vamos a pedir que coloque frijoles, piedritas, cuentas, lo que tengamos a la mano. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde trazamos figuras geométricas y el niño está colocando piedritas. Y esta actividad también después la podemos trabajar en mesa, en una hoja, en una cartulina, en un trozo de papel que tengamos. Trazamos varias líneas, pueden ser rectas, curveadas, zigzag, y igual el niño tiene que colocar ciertos elementos como botones, confeti, pompones, cuentas, siguiendo el trazo que previamente trazamos. Incluso hasta podemos utilizar pintura y con el dedo índice puede ir colocando puntitos siguiendo el patrón que previamente se trazó. La meditación del globo. La meditación del globo, vamos a enseñar al niño a sentir su abdomen y le vamos a decir que nuestro abdomen o el estómago va a ser como una especie de globo. Pedimos que coloque las palmas de las manos sobre su estómago y que al inhalar el estómago se va a inflar, incluso hasta le podemos pedir que extienda los brazos para que haya mayor conciencia corporal y la actividad sea más significativa. Entonces, cuando inflas el globo, tu estómago se eleva. Cuando sacas o exhalas, el estómago se va desinflando como se desinfla un globo. Y de esta manera trabajamos no solo la conciencia corporal, sino también la vamos a unir a esta parte de la respiración que justamente le va a proporcionar esa calma y le va a ayudar a regularse. La caja de la respiración es una estrategia que también nos ayuda a trabajar justo esta técnica de la respiración de manera lúdica y más significativa. Construimos nuestra caja de respiración con una caja de cartón que tengamos. De un lado vamos a colocar algo que podamos oler y del otro lado algo que podamos soplar. Entonces puedo colocar en un recipiente gotitas de limón, puedo colocar café, puedo colocar alguna esencia como lavanda que ayuda a tranquilizar y le pido al niño que primero vamos a oler.
Olemos y luego soplamos del lado de donde está el reguilete para proporcionar, para lograr que se mueva. Y es una manera de trabajar en forma de juego esta parte de la respiración para que no solo sea respirar por respirar y para el niño incluso hasta sean actividades aburridas. Podemos fabricar una bolita antiestrés. Esta bolita antiestrés es súper sencilla y también es una actividad muy divertida para ellos. La podemos trabajar con globos, podemos meter uno sobre otro o llenarlo de arroz, de lenteja, de alpiste, algún tipo de semilla que tengamos en casa. Incluso para hacerlo más dinámico y más entretenido, podemos colocarle decorarlo a nuestro gusto, alguna carita o algún personaje. Y esta actividad de presionar esta bolita antiestrés va a ayudar a que el niño se regule y además va a ser muy divertido. Incluso hasta pueden nombrar su bolita antiestrés y también pueden usar bolitas que se tienen en el mercado, como la que está en la imagen, que tiene piquitos y no solo trabajas esta actividad de presionar, sino también otras texturas. Empujar, jalar o lanzar. Estas actividades son cosas que podemos hacer en el quehacer cotidiano con los niños. Podemos involucrarlos en las actividades diarias que se realizan en casa y pedirle que nos ayude a ordenar su cuarto o a ordenar su espacio de trabajo. Y de esta manera aprovechar para que pueda cargar cosas con peso o jalar o bien trasladar cosas de un lugar a otro. Eh, aquí es importante considerar la edad del niño. No vamos a poner a cargar una caja enorme de juguetes a un niño de 2 o 3 años. Hay que ajustar estas actividades a la edad de cada pequeño. También podemos trabajar fuercitas o jugar a hacer fuercitas con un lazo o con un palo de escoba. Nos sentamos frente a frente, tomamos el palo de la escoba y entonces jalamos. Jalamos y vemos quién gana. O podemos también lanzar una pelota y podemos utilizar diversos tamaños y diversas maneras de hacer esta actividad. Por ejemplo, lanzar frente a frente, la lanzo, la cacho, la lanzan hacia mí, la cacho. O lanzo la pelota y tengo que dar un aplauso antes de que caiga y la tenga que cachar. Podemos hacer ciertos ajustes para hacer las actividades más dinámicas, entretenidas e interesantes para los pequeños. Limpiar. Limpiar también puede ser una actividad que estoy segura muchos de ustedes realizan con sus niños en casa y que también les ayuda y les favorece. Realizar esos movimientos circulares con una mano, luego con la otra o bien con las dos al mismo tiempo, hacia adentro, hacia afuera, son movimientos que van a ayudar a generarle ese estado de regulación. Y bien, otras actividades son las actividades vestibulares. En el videoblog anterior les mencionaban algunas actividades sensoriales que pueden practicar con los niños en la casa y bien, algunas de esas actividades, en este caso las vestibulares, pues también nos ayudan justamente a esta parte de la regulación emocional en los niños. Y recordemos que los movimientos suaves y lineales son los que van a ayudar a darnos ese estado de calma y los rotatorios son los que van a alertar. Entonces tenemos que ajustar esos movimientos de acuerdo a cada niño. Pero considerando que queremos tener un estado de regulación emocional, un estado de calma y de tranquilidad, pues debemos practicar con los pequeños actividades suaves y lineales. Por ejemplo, el columpio, la hamaca, mecernos en una hamaca, balanceos con pelotas, de esas pelotas gigantes. Y también, por ejemplo, la mesita, la silla mecedora, perdón, ayuda también a esta parte de la regulación emocional debido al movimiento que causa. Eh, Seguimos con ejercicios de relajación. Los ejercicios de relajación también son actividades muy llamativas para los niños. En ellos tenemos que de alguna manera imitar comportamientos ya sea de animales o de objetos, como la marioneta. El primer ejemplo dice, imaginemos que somos pájaros, desplegamos las alas y empezamos a moverlas. Entonces movemos los brazos arriba, abajo. Nos desplazamos por la habitación de un lado a otro
y de repente, como estamos tan cansados, volvemos a nuestro nido, donde nos acurrucamos y descansamos un rato. Y entonces nos acurrucamos, podemos hacerlo sobre la colchoneta, sobre la alfombra que está en la sala o incluso en la cama, donde más nos acomode. Y entonces aquí estos ejercicios de relajación los podemos acompañar de música, música justamente que nos ayuda a tener esta sensación de tranquilidad, música de meditación, música instrumental y también algo importante que hay que considerar aquí es que a la hora de ir relatando las historias hay que usar un tono de voz suave, que la historia o el relato sea pausado para poder proporcionar al pequeño ese ambiente de relajación y tranquilidad. La tortuga. La tortuga es una técnica muy conocida que se utiliza para el control de la impulsividad y esta, al igual que el monstruo de colores, es un cuento en el que Tortuguita es la protagonista y en ella se relatan ciertos comportamientos que tienen los pequeños. Ella tiene problemas en la escuela, con la maestra, le llama la atención. Y una tortuga mayor le ayuda y le dice que tiene la respuesta en sí misma. Entonces ella muy sorprendida dice, ¿cuál o de qué manera, no? Entonces le dice que en su caparazón. Y con esto ayudamos a que el niño tenga o imite el comportamiento de este animalito y piense que tiene un caparazón, que se imagine que tiene un caparazón en el cual justamente tiene que meterse para relajarse y poder pensar antes de actuar por impulsividad. Entonces, esta es una técnica que también les agrada muchísimo. Ofrecer un abrazo en contención. El amor y el contacto afectuoso producen oxitocina, que es una hormona que justamente nos va a ayudar a regular esas emociones estresantes y nos va a proporcionar bienestar. Algo importante aquí en esta técnica es que antes de llevarla a cabo preguntemos al niño, ¿crees que un abrazo te pueda ayudar a calmar o crees que te pueda hacer sentir mejor? El niño va a decidir si un abrazo en esos momentos es lo que él necesita o no. Eh, es fundamental pensar que en un estado de enojo, en un estado donde nos sentimos enfadados, a veces nos es más complicado recibir afecto o contención por medio de un abrazo. Si el niño en ese momento está muy alterado y no quiere, no importa, no hay problema, le damos su espacio y quizá cuando esté más tranquilo ya podamos ofrecer un abrazo para poder contenerlo. También es importante respetar las decisiones que los niños tomen. Y bien, para ir finalizando la plática del día de hoy, eh, hasta ahorita les hemos hablado de una serie de estrategias que pueden ser muy funcionales para modular y para regular las emociones en los pequeños y justamente obtener comportamientos más adecuados y ir disminuyendo de alguna manera estas conductas disruptivas o socialmente inadecuadas. Pero la herramienta más importante y de la que más necesitan los pequeños eres tú, tu papá, tu mamá, a lo mejor el maestro o el adulto con quien convivan. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser esas personas que vamos a modelar el autocontrol para los niños. Esto también nos sirve de ejercicio para que justamente hagamos conciencia y reflexionemos de ese autocontrol que tenemos. ¿De qué manera nosotros nos autorregulamos o de qué manera experimentamos una emoción y actuamos? O si nos regulamos o no nos regulamos. Entonces, pensemos que esto es muy vital para poder mostrar y enseñar a los pequeños la manera más adecuada en la que tienen que regular estas emociones. Nosotros contamos, durante la infancia, los niños aprenden o las cosas o la mayoría de las cosas que aprenden los niños es por medio de la imitación. ¿Por qué? Porque poseemos unas neuronas espejo que justamente nos van a
van a tener esta función de imitar el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor, con la finalidad justamente de aprender de ese entorno. Entonces, considerando esto, es importante tener en cuenta que los niños van a imitar el comportamiento de los adultos y de lo que hay en el entorno. De ahí que papá, mamá, los invitamos a que antes de poder pensar en enseñarle a nuestros hijos o al pequeño con el que estamos conviviendo la parte de regulación de emociones, podamos hacer esa reflexión en nosotros mismos y pensar en qué estrategias ponemos en marcha para no perder el control. Y entonces, posteriormente, mostrarles a los niños algunas de esas estrategias para que eh, las pongan en marcha y regulen sus emociones, obteniendo un estado de tranquilidad y calma. Pero lo más importante es que le estarán brindando a su niño una habilidad para la vida, una habilidad que no solamente le va a funcionar en la escuela o le va a funcionar en la casa con los hermanos, sino una habilidad para la vida que va a tener alcances significativos posteriormente. Y también no solo, como mencionaba hace un momento, no solo es importante centrarnos en emociones negativas o en conductas o comportamientos que no son tan agradables, sino también es importante que fomenten las emociones positivas a través del cariño, el afecto y usando un lenguaje corporal cercano, lleno de afecto con los niños, pero sobre todo los invito a que tengan mucha paciencia. Es importante que tengan paciencia con los niños y les den ese tiempo para poder aprender. Eh, Sería como muy deshonesto pensar que aplicando una, dos estrategias o que en 1 o 2 días el niño va a aprender todo este mundo de las emociones, porque es todo un mundo y por supuesto que no es tan sencillo que podamos aprender ciertos aspectos. Entonces, darle ese tiempo y sobre todo ser perseverantes y constantes. Estoy segura que siendo perseverantes y constantes en este mundo de las emociones y enseñando a nuestro pequeño estas estrategias, poniéndolas en práctica, ustedes van a lograr grandes resultados. Y bueno, hasta aquí concluimos el videoblog del día de hoy. Esperamos que estas estrategias que les hemos proporcionado pues les sean de utilidad y las puedan poner en práctica. Cualquier duda, comentario, las estaremos esperando, estaremos al pendiente y los resolvemos con mucho gusto. Gracias.